Buenas tardes, amigos del Club de la Lectura. Continuemos por donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en la página 30 de nuestro libro Comentarios Reales de Inca Garcilaso de la Vega, para los que recién se conectan. Estamos en la parte 6. Dice: el fin de una vida y final de una obra. La publicación de los comentarios reales de los incas reforzó la consideración intelectual y la posición que en la vida de Córdoba y entre las gentes de letras y de ciencias había alcanzado el Inca Garcilaso. Cumplidos los 70 años, con rentas suficientes para asegurarse un tranquilo pasar, ya no era solamente el mestizo llegado de las Indias y acogido al amparo de sus parientes de Montilla, sino tenía un nombre y un renombre. Su existencia era quieta y pacífica, más envidiada de ricos que envidiosa de ellos, y su figura se había hecho familiar en las calles cordobesas. Era entre mediano de cuerpo y moreno, muy sosegado en sus razones. Iba a decir de él Íñigo Córdoba Ponce de León, por lo menos desde 1597, cuando aparece por primera vez como clérigo en una escritura. Vestía el hábito eclesiástico, aunque fueron solo órdenes menores, y por lo tanto no llegó a decir misa. En verano de 1605, recién publicada La Florida, obtuvo el nombramiento de mayordomo del Hospital de la Limpia Concepción, más conocido como de Antón Cabrera por el nombre de su generoso fundador, y allí pasó a vivir, dejando en su arriendo la residencia para él más constante en la calle del Daén o de los Deanes, el Deán o de los Deanes, frente a la estrecha calleja de Quero. Anuncios de la fama. En realidad, antes de que sus libros sobre historia estuvieron impresos, ya el Inca Garcilaso gozaba de un envidiable prestigio. A fines de 1602 llegó a España don Melchor Carlos Inca, bisnieto de Huayna Cápac, nieto del Inca Paullu e hijo de un condiscípulo de Garcilaso en los días lejanos del Cusco, Carlos Yupanqui. Lo acompañaba un sobrino del propio Garcilaso, Alonso Márquez de Figueroa, hijo de su hermana materna Luisa de Herrera y de Pedro Márquez Galeote, y por lo tanto nieto de la Paya Chimpu Oquio. Llevaban un árbol genealógico de los incas, pintado en vara y media de tafetán blanco de la China, y el mencionado memorial con la probanza de los incas de sangre real que pedían mercedes y exenciones. Además de a ellos dos y al cusqueño Alonso de Mesa, que se hallaba entonces en Toledo, designaban procurador a Garcilaso, a quien suponían vecino de la ciudad de Badajoz. Casi al mismo tiempo, otro condiscípulo del padre Diego de Alcobaza le envió desde el Perú el confesionario para las curas de indios en español, quechua y aymara, que era el segundo libro impreso en Lima por las nacientes prensas de Antonio Ricardo. Por otra parte, como el ilustre Ambrosio de Morales tuvo en sus manos para darle consejos la traducción del León Hebreo y los primeros manuscritos históricos del Inca, así a su vez facilitaban sus trabajos a sus amigos doctos para que pudieran ser aprovechados. Así, al comenzar el siglo, su amigo el padre Pineda le pidió informaciones acerca de la supuesta etimología del nombre Perú, y el Inca le dio a conocer el capítulo que pensó en un momento incluir en La Florida, y luego pasó a los comentarios. En el segundo tomo de sus comentarios sobre Job, publicado en latín en Colonia en 1601 y terminado por lo menos en 1600, el padre Pineda cuenta el episodio. Me acuerdo que alguna vez, escribe,
Traté de esto familiarmente con el noble inca Garcilaso, que descendía por su madre de la sangre real de los incas peruanos, varón sin duda dignísimo de toda alabanza, no solo por sus honestísimas costumbres, sino por su brillante esfuerzo en la más elegante literatura, el que además ahora prepara una historia de las Indias occidentales amenísima y veracísima para sacarla a luz dentro de poco. En 1605 el jesuita Francisco de Castro ofreció al arzobispo de Granada, hijo del licenciado Vaca de Castro, gobernador del Perú después de la muerte de Pizarro, enviarle la parte correspondiente del manuscrito que el Inca preparaba, que él intitula Comentarios Reales del Pirú. En 1606, el eminente lingüista e investigador Bernardo de Aldrete cita por su parte a Garcilaso en su valioso libro del origen y principios de la lengua castellana o romance que hoy se usa en España, impreso en Roma. Obra verdaderamente admirable en su tiempo, por su información y por su espíritu. Al referirse a las lenguas de América, recoge también la imaginaria versión sobre el nombre del Perú y explica el del Tahuantinsuyo o las cuatro partes del reino. Y añade al margen esa nota verdaderamente significativa. Así lo refiere Garcilaso Inca en sus comentarios, que aún no están impresos, que por hacerme gracia me ha comunicado. La segunda parte de los comentarios. La historia de los incas se había titulado expresamente Primera parte de los comentarios reales. En el proemio al lector se decía: otros 2 libros se quedan escribiendo en los sucesos que entre los españoles de aquella tierra pasaron hasta el año 1560 que yo salí de ella. El último capítulo del libro nono y último terminaba con la frase: y con esto entraremos en el libro 10 a tratar de las heroicas e increíbles hazañas de los españoles que ganaron aquel imperio. Era la culminación de su obra sobre las 2 etapas fundamentales del Perú que era suyo, y no solamente sobre el imperio de los incas que ya había anunciado por lo menos desde 1602, cuando terminó la redacción final de la Florida. Diré de los incas y de todo lo propuesto lo que a mi madre y a mis tíos y parientes ancianos y a todas las demás gentes común de la patria les oí, y lo que yo de aquellas antigüedades alcancé a ver, que aún no eran consumidas en mis niñeces, que todavía vivían algunas sombras de ellas. Asimismo diré del descubrimiento y conquista del Perú, lo que a mi padre y a mis contemporáneos que lo ganaron les oí. Y de esta misma relación diré el levantamiento general de los indios contra los españoles y las guerras civiles que sobre la partija hubo entre pizarros y almagros, y que así se nombraron aquellos bandos que para destrucción de todos ellos y en castigo de sí propios levantaron contra sí mismos. Y de las rebeliones que después en el Perú pasaron, diré brevemente lo que oí a los que en ellas de la una parte y de la otra se hallaron, y lo que yo oí, que aunque muchacho, conocí a Gonzalo Pizarro y a don Sebastián de Castilla y a Francisco Hernández Girón, y tengo noticia de las cosas más notables de los visorreyes después acá han hecho en el gobierno de aquel imperio. A diferencia de la primera parte, en la que es difícil fijar la redacción, precisar los avances, reconstruir el orden o el desorden en que se escribieron los capítulos, en la segunda parte el Inca Garcilaso parece haber seguido un sistema más estricto. Hay referencias a los años 1603, 1604, pero sobre todo y varias veces a 1611, que es cuando ha de haber compuesto o revisado la mayor parte de la obra. El 13 de diciembre de 1612 escribió al obispo Mardones que tiene ya acabada la historia, pero hay 2 anotaciones sobre retoques de 1613, hoy que es ya entrado el año de 1613. El 23 de enero de ese año, el jesuita Francisco de Castro firmó su laudatoria aprobación,
En marzo se otorgó la licencia del obispo y en enero de 1614 en Madrid el Consejo dio su aprobación y el rey concedió su licencia. El 23 de octubre Garcilaso firmó un contrato con el impresor cordobés Francisco Romero, pero las tardanzas habituales se agravaron con la enfermedad y la muerte del Inca, y el libro solo apareció póstumamente. Diferencias entre las dos partes. Aun cuando fuera una continuación, la diversidad de los temas tratados, la diferencia de los tiempos, la disimilitud de los problemas tenían que reflejarse en la manera también distinta de tratar ambas partes. En la primera, lo esencial era reconstruir el cuadro histórico totalizador de un imperio perdido y de un imperio que no tuvo letras. En la segunda, se trataba de acontecimientos más cercanos, con documentos públicos, testigos oficiales y banderías que afectaban a través de su padre a Garcilaso. En la descripción del imperio de los incas, lo que se necesitaba era completar lo sabido, ordenarlo en lugares y edades, interpretar vocablos, acompañarlo de comento y de glosia, con la condición excepcional que para ello tenía Garcilaso. En la relación de los descubrimientos y la conquista copiosamente ya contaba con los historiadores españoles. Lo que se requeriría no era tanto la nueva información, sino en el torbellino de luchas e intereses la rectificación y la polémica. En cuanto a la utilización de las fuentes escritas, Garcilaso vuelve a basarse, desde luego, en los mismos autores, pero cambia el orden de interés. Y mientras unos son relegados a un segundo plano, otros llenan capítulos íntegros con los datos que ofrecen o las refutaciones que provocan. El que más pierde sin duda alguna es Cieza, tan estimado en la primera parte, pero que casi puede decirse que desaparece en la segunda. Lo mismo ocurre con el chachapoyano Blas Valera, en quien solo se apoya Garcilaso para los trascendentales episodios de la prisión y muerte de Atahualpa, que son, por lo demás, de relieve menor en su obra. En cambio, la referencia a Zárate y a Gómara se acrecientan en número, a pesar de que solo alcanzan hasta el regreso a España de la Glasca, o sea, de 2/3 del libro, y entre ellos la inclinación va más a Zárate, porque dentro de la valoración de Garcilaso tuvo la ventaja de estar en el Perú, de conocer la tierra y de participar como testigo en muchos sucesos de la historia, pero sobre todo, y no para confirmarla, sino al contrario, para censurarla. Garcilaso cita la historia de Diego Fernández, el Palentino, hasta el punto de que la mayor parte de los 3 libros últimos está basado en lo que el Palentino dice, en lo que calla, en lo que acierta o en lo que se equivoca, particularmente en lo que yerra, porque escribió y compuso de relación ajena, porque confunde vecinos con soldados, porque se dejó llevar de algún malentendido u ofendido. Y hay más motines en su historia que columnas de ella. Me espanta que se escriban cosas tan ajenas de lo que pasó, expresa el Inca en una parte, con lo que refleja su rencor por la versión del Palentino sobre la actuación del capitán Garcilaso el día de la batalla de Guarina, o sea, de su papá. Ya. En la segunda parte de los comentarios, además, por el mismo tema de la historia, son pocas las visiones indígenas y las informaciones recibidas de sus parientes por la rama materna, ya que no se trata del reflejo del imperio dominador, sino de un imperio dominado. En cambio, las versiones orales de los soldados españoles y los testimonios directos del propio Inca Garcilaso son los que dan una animación extraordinaria, que acrecienta su fuerza conforme van avanzando los capítulos y son más cercanos en el tiempo los sucesos que narra. Entre las confidencias y los datos, la amena anécdota o el adagio imprevisto, es imposible olvidar las estampas de Gonzalo Pizarro, lindo jinete de ambas sillas, el donairoso Pedro Luis de Cabrera, que era el más grueso hombre que allá ni acá he visto, de Pero Martín de Don Benito, que era un vejazo seco, duro y avellanado, de los pasadores y tejedores, llamados así por Carvajal, porque se pasaban de un bando a otro como
lanzaderas en un telar, del rebelde Hernández Girón, a quien el día de su alzamiento en el Cusco vio más suspenso e imaginativo que la misma melancolía. Los episodios se suceden y si en la primera parte, para evitar la monotonía, Garcilaso alternaba la narración de las conquistas con la descripción de instituciones sociales y costumbres, en la segunda parte la abundancia y la movilidad de lo ocurrido hacían que la dificultad estuviera en cambio en ordenarlo, saltar de un hecho a otro, acudir allí, allá y acullá, y a la clave la encuentra en su culminación dramática de los protagonistas de la historia, porque en todo sea tragedia, dice el Inca, y por eso cierra cada uno de los libros con la muerte violenta de Atahualpa, libro 1, Diego de Almagro, libro 2, Francisco Pizarro y de Almagro el Mozo, libro 3, el virrey Núñez Vela, libro 4, Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal, libro 5, de Sebastián Castilla y Vasco Godínez, libro 6, de Hernández Girón, libro 7, de Túpac Amaro y la represión del rey y el virrey Francisco de Toledo, libro 8. Y como para enlazar del todo esas dos partes, una y otra terminan casi con las mismas palabras y con el mismo drama, el final de los incas y la descendencia de los incas. El punto de vista personal. En la primera parte de los comentarios reales, de otro lado, los protagonistas son los incas, en tanto que en la segunda parte lo son los españoles. Hasta el escenario físico peruano, la inaccesible cordillera de nieves, que daba un marco tan solemne a las hazañas en la paz y en la guerra de los emperadores del Tahuantinsuyo, se difumina o pierde fuerza. Garcilaso mantiene siempre un profundo amor a la sangre materna, su apología de las virtudes de los incas y su cordial afinidad con los dolores de la raza vencida. Pero los problemas que en la segunda parte presenta son distintos. Son los problemas derivados de la introducción en el Perú por las armas de España, de las ideas, los intereses, las costumbres, las tensiones vitales de la cultura de Occidente. Garcilaso no rechaza, sino justifica la conquista, por lo que representa la introducción de esa cultura y sobre todo por la cristianización de los infieles en la pagana tierra de los hijos del sol. Los incas fueron vencidos por España, pero resultaron también en favor del cielo vencedores del demonio, pecado e infierno, recibiendo un Dios, una fe y un bautismo. Por eso, si la Florida y la primera parte de los comentarios reales fueron dedicados a dos príncipes, la segunda parte la dedico a la Virgen María, suprema princesa de las criaturas. Podría decirse, en cierto modo, que así como Garcilaso distingue entre lo que él llama la primera y la segunda edad, o sea, entre las primitivas poblaciones preincaicas y el posterior y regulador imperio incaico, así también considera una edad nueva, la de la conquista por España y la evangelización cristiana. Los indios en la primera edad no sabían levantar su pensamiento a lo invisible, es decir, a lo abstracto, y solo adoraban lo concreto y visible, árboles, piedras, lagos, ríos. En cambio, los incas, dominadores de la segunda edad, pensaban también en lo invisible y junto al sol, Dios imponente y rotundo ante los ojos. Tenían a Pachacamac, el Dios que se comprende pero que no se puede ver. Pero si los incas llegaron a pensar en lo invisible, admirando y analizando sus hechos, no llegaron a preocuparse por las causas, por sus consecuencias en todos los órdenes. Aunque Garcilaso no llegó a expresarlo en esos términos, el desarrollo de su pensamiento llega a considerar con esa concepción providencialista de la historia. De esta última etapa iba a ser lograda en una tercera edad, la de la introducción de la cultura cristiana de Occidente. Es importante resaltar la influencia de este punto de vista personal. Sin menoscabo de su información y de la veracidad objetiva de su historia, hay inevitablemente un favor objetivo, determinado por su reacción espiritual,
por la gravitación de los sucesos que personalmente lo conciernen y las circunstancias de tiempo, de ambiente, de creencia y de sensibilidad que le rodeaban. Por eso afirma su carácter de indio y particularmente de indio inca. Reclama los derechos y la valoración que al imperio incaico corresponden, pero al mismo tiempo justifica y aprecia la conquista. Y aunque no trepida en condenar la codicia ávida, la crueldad sin motivo, la incomprensión cotidiana y funesta, no vacila tampoco en proclamar las razones históricas de los conquistadores. Se le recortaría mezquinamente, sin embargo, si se pensara que elogiaba a los incas porque su madre era paya imperial y que defendía a los conquistadores porque su padre había sido uno de ellos. La concepción de Garcilaso era más profunda y es secundario que se piense que estuvo o no estuvo equivocada. El Inca Garcilaso no presenta en el cuadro americano la contraposición habitual entre la bondad del religioso y la rudeza del encomendero, o entre las virtudes de las cédulas reales y los vicios o engaños de su ejecución. Para él, por el contrario, los encomenderos constituían o debían haber constituido el núcleo regulador y constructivo que, a despecho de los recelos y la incomprensión de la corona, podía haber servido para la integración del nuevo mundo. A diferencia de los soldados, con mucha frecuencia revoltosos, de los mercaderes casi siempre egoístas y de los funcionarios de frialdad burocrática, los encomenderos o vecinos representaban para él el afianzamiento de la tierra, la vinculación biológica y sentimental de los indígenas, la comprensión de la naturaleza y de lo que debía traerse de fuera y de lo que podía aprovecharse de dentro. Y en suma, en lugar de combatirlos, debió habérseles impulsado a que hundieran raíces en América y no se consideraran simples ocupantes transitorios. Por eso, con significativo afán de integración, en vez de enfrentar a indios y españoles, quiere vincular a unos y a otros y dirige su prólogo a los indios, mestizos y criollos del Perú. El Inca Garcilaso de la Vega, su hermano, compatriota y paisano, salud y felicidad. Ya, lo dejamos aquí por el momento, luego la seguimos.